Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. Un reciente estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes reveló que un 74% de los chilenos afirma que donaría sus órganos. O sea, hablamos de 7 de cada 10 chilenos que estarían dispuestos a donar sus órganos al fallecer. Sin embargo, la realidad es otra, y es que solo 9 personas por cada millón son donantes efectivos. Para conversar sobre esta investigación en detalle, sus resultados y los desafíos en torno a esta materia, tomamos contacto con el doctor David Torres, académico del Departamento de Epidemiología y Estudios de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Un gusto. Bueno, partiendo por lo básico, quizá, ¿por qué existe una brecha entre la disposición a donar y la tasa efectiva? ¿Tiene que ver con la voluntad de las personas o corresponde quizás a otras variables? Una cosa es lo que dicen los números de la encuesta, ¿cierto? Pero tenemos que tener presente que finalmente el que decide la donación no es la persona que contesta la encuesta, sino que los que deciden la donación la mayor parte del tiempo son los familiares cercanos. E incluso algunos pueden decidir no donación en caso de los familiares no tan cercanos, ¿ok? Entonces el sistema de donación funciona de manera tal que no le pregunta a los familiares cercanos cuando se ha certificado la muerte del paciente. Entonces, en esos momentos, si es que hay personas con dudas, si no ha habido en general una buena, una buena comunicación en esa familia antes del evento letal, eso puede retrasar el proceso de donación, lo que en el fondo empeora la calidad de los órganos, o también pueden rechazarlo. Y como no hay una legislación al respecto, en la práctica, para evitar litigios y, de cualquier tipo, si alguien se opone, la verdad es que se decide en Chile, por lo menos, no proceder con la donación. Entonces, finalmente la pregunta es si alguien se opone dentro del grupo familiar, más que esta persona dijo que quería donar sus órganos, ¿no? Exacto. Sí, la voluntad queda expresada en... La voluntad acá queda expresada por defecto, ¿cierto? Se presupone que todos son donantes si no dicen explícitamente lo contrario en vida. Sin embargo, hay muchas dudas que ocurren en la familia e incluso muchas incertidumbres que puede haber y que hagan a las personas dudar o simplemente rechazar la posibilidad de que ese paciente que ya está fallecido done sus órganos para otras personas. Acá lo importante es darnos cuenta de que en el fondo la donación nos beneficia a todos, como, no solo como país, sino que además todos en algún momento podemos ser susceptibles de necesitar un donante vivo. Y por lo tanto, el sistema y la comunicación de riesgo debería ir enfocado a que esto se produzca cada vez más y no haya tanta tasa de rechazo. Claro. Bueno, doctor, dentro del estudio y con respecto al porcentaje de personas que deciden no ser donantes, que leí que es como un 20%, usted me corrige si me equivoco. Bueno, ¿cuáles son los motivos por el que deciden no hacerlo? ¿Hay temor, quizás tienen ideas poco claras de lo que significa la donación de órganos, falta de confianza en el proceso, en el sistema? ¿Cuáles son las causas de por qué finalmente toman esta decisión los familiares o incluso las personas que pensando en el momento de fallecer deciden no hacerlo? Sí. A ver, nosotros hace mucho tiempo que estas dudas e inquietudes se repiten y generalmente o sea, generalmente van relacionadas con el proceso de donación y con el miedo que les da a algunas personas
que se dejen de hacer cosas o se interrumpa algún tipo de tratamiento para, de alguna manera, facilitar la donación. En el fondo, lo que dicen es, ¿me van a dejar morir para que mis órganos los lleven a donar? ¿O me van a dar un tratamiento insuficiente para que mis órganos puedan donarse? Y lo otro también que dicen es que los órganos siempre van a las personas con más recursos. Entonces, en el fondo, habría un sesgo económico en la donación. Ninguna de esas cosas es correcta y yo pienso que ese es uno de los problemas que tenemos como promotores de la donación, en términos que esta comunicación de riesgo, esta comunicación de en qué circunstancias se produce la donación, no se está transmitiendo bien a la población, o bien los prejuicios de la población son muy altos en función de lo que realmente ocurre. Por ejemplo, en relación a la pregunta si uno lo van a tratar mal o uno lo van a dejar fallecer para que sea donante, esto no es correcto, ya que el proceso de donación se activa en el momento en que en que la persona fue declarada muerta. Y además, esa muerte tiene que tener algunas características donde nosotros podemos asegurar, o sea, no asegurar, pero tenemos mayor probabilidad de tener un órgano en buenas condiciones. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, difícilmente vamos a dejar fallecer una persona o le vamos a dar menos cuidados de los que necesita, ya que si esto llegara a ser así, partiendo de la base que la persona primero tiene que estar declarada muerta y a nadie se le deja morir, y por otro lado, si se dejara de dar la atención óptima, los órganos que se podrían recuperar tampoco van a estar óptimos. Y la calidad del órgano es el principal determinante en la efectividad de los trasplantes. Por lo tanto, sería una pésima estrategia y muy ineficiente el trasplantar órganos que han sufrido algún grado de deterioro. Es un proceso bien engorroso finalmente. Como no es tan simple. El trasplante es un proceso que es complejo, que necesita una alta calidad de todos los estamentos profesionales que están a cargo de todo el proceso de donación. Incluye no solo conversar con la familia, sino que además extraer los órganos de ese paciente, movilizarlos lo más rápido posible para encontrar el donante compatible y una vez ahí instalar este órgano en el donante que compatible, y eso después trae una serie de seguimientos en términos de tratamientos, exámenes de control, etcétera. O sea, es un gran proceso, hay una gran cantidad de profesionales involucrados y también hay una gran cantidad de recursos involucrados. Y la razón por la que uno promueve esto es porque pese a todo este gasto y pese a todo este desgaste, eh, el beneficio de trasplantar un órgano en buenas condiciones a una persona que lo necesita, que puede ser cualquiera de nosotros, es mucho más alta que no hacerlo. Claro. Doctor, en el estudio, por ejemplo, evaluaron lo que pasa en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Me imagino que eso es un tema bastante polémico porque estamos hablando de menores de edad, que al final las familias toman la decisión y también ocurre que los trasplantes o los órganos que son aptos para este tipo de operaciones también generalmente están más aptos los órganos de personas jóvenes. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Lo vieron en el estudio también? No se vio específicamente, esta pregunta no incluyó a niños ni adolescentes, sino que incluyó solo adultos, y no se les preguntó a los que eran padres o que tenían alguna relación cercana de parentesco qué harían en el caso de los niños y adolescentes. Ahora, a ver, partamos de la base que el fallecimiento de una persona, sobre todo el fallecimiento brusco de una persona, es un proceso que es dramático, ¿ok? Y probablemente muy pocos estén preparados para enfrentar
algo así. Por lo tanto, eh, uno comprende una mayor reticencia de los padres a la donación porque todavía no pueden aceptar que su hijo ya falleció. ¿Ok? Entonces, eso de alguna manera hace que la donación de niños sea un poco más dificultosa. Y la otra razón es que los niños fallecen mucho menos de accidentes que lo que hacen las personas en edad entre los 20 y los 50 años, que están mucho más expuestos a sufrir accidentes letales o a sufrir accidentes cerebrovasculares que en el fondo eh, produzcan una muerte cerebral, pero que dejen los órganos funcionando en buenas condiciones. Sin embargo, cuando los tenemos, lo que se hace es que hay un equipo multidisciplinario que además es independiente de todo el proceso de donación, que va y certifica la muerte, de manera que no hay ninguna duda en que esa persona que uno le preguntan si puede ser donante, esa pregunta está fallecida. Eso se hizo antes de preguntar si podía ser donante, que es la certificación del fallecimiento de esa persona, que puede ser joven, adulto o lo que sea. Una vez ahí, otro grupo va dirigidamente a hablar con los familiares y a explicarles qué es lo que se está pidiendo en términos de la donación de los órganos. Son personales que son entrenados para el manejo de crisis, son entrenados para la comunicación de riesgo en situaciones de estrés de las personas, y también están entrenados para acoger los miedos y las preguntas que puedan tener los papás o los familiares de los potenciales donantes. Perfecto. Y una vez que se acepta la donación, viene otro equipo independiente, que es un equipo quirúrgico, ¿cierto?, a extraer los órganos que pueden ser llevados a otro centro o que incluso pueden ser recibidos en el mismo lugar. Y lo otro que es importante es que el listado de personas que reciben los trasplantes es un listado definido solo por criterio médico, ¿ok? Solo la gravedad de la enfermedad define quién va a ser el próximo trasplantado, ¿ok? Entonces, y el resto de las variables es desconocida para los que toman esa decisión. Esto significa que no conocemos ni cuál es el estatus económico, ni cuáles son las preferencias sexuales, o cuál es la religión, etcétera, de la persona que recibe, sino que solo son parámetros clínicos y médicos. En ese sentido, los que toman la decisión son ciegos en relación a variables que no sean las médicas. Y este es un sistema que garantiza de alguna manera que se eviten estos sesgos que mencionaba antes, y que además la toma no solo una persona, sino que la toma un grupo grande de personas, y estas decisiones además se auditan periódicamente. Por lo tanto, estamos muy preocupados de que es que nadie se salte la lista de espera y que la decisión sea solo con los parámetros clínicos. Bueno, doctor, vamos a ir una breve pausa y ya continuamos para seguir conversando sobre este estudio de la Universidad de los Andes sobre la donación de órganos. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones.
Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Estábamos conversando entonces antes de la pausa sobre este estudio de la Universidad de los Andes sobre la donación de órganos con el doctor David Torres, académico del Departamento de Epidemiología y Estudios de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Doctor, antes de la pausa hablábamos sobre el proceso que significa la donación de órganos, pero me gustaría que entráramos en la información. ¿Cómo está la información y la difusión en el marco de la donación de órganos y si esto influye también en las cifras que marcan este estudio? En general, uno no puede establecer una relación tan directa entre la información que se transmite y los números que hay en este estudio, porque no hay muchas variables que influyen en cuál finalmente es el resultado que nos interesa, que cuánto es el número de trasplantes por millón de habitantes que tenemos en Chile. Entonces, lo que es, y por otro lado, la Comisión Nacional de Transplantes no tiene presupuestos asignados y porque una organización, ¿cierto? No tiene presupuestos asignados para establecer esas estrategias de comunicación. Entonces, toda la comunicación en relación a los trasplantes es producida básicamente, casi toda, entonces, básicamente a través del Ministerio de Salud. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido campañas buenas y algunas regulares y otras no tan buenas. Y donde uno quisiera que el mensaje que se transmite es un mensaje, primero, que nosotros en Chile tenemos la suerte de tener profesionales altamente capacitados y el sistema es capaz de responder ante un paciente que necesita un trasplante y en el momento en que aparece un donante. Y esta es un privilegio que pocos países tienen dentro de Latinoamérica. ¿Okay? Eso es lo principal. En segundo lugar, el trasplante de órganos es un marcador de la calidad de la salud del país. ¿Okay? Entonces, no solo de la salud médica, sino también de confianza en las instituciones, de la confianza en que estos procesos son regulados, ¿te fijas? Y que en el fondo nadie está cometiendo algún ilícito con la donación de trasplantes. Y el mensaje que queremos transmitir es un mensaje positivo. ¿Okay? O sea, cuando nosotros tenemos una persona que fallece, lamentablemente, y sabemos que es un proceso que es durísimo para toda la familia, lo que queremos es transmitir que esa persona fallecida, esa catástrofe que se produce en el núcleo familiar, puede significar una mejoría en la calidad de vida o incluso la sobrevida en un número de personas que puede ser 6, 7 personas, que fijas, porque los órganos que uno puede donar son de tal cantidad. Entonces, uno puede mejorar o ayudar a la sobrevida de 5, 6, 7 personas sin mayor problema. Por lo tanto, si alguien fallece, parte
el mensaje que queremos dar es, ok, sentimos mucho su pérdida, pero ayúdenos a mejorar la salud de otras personas, ¿ok? Dejemos esto como un legado de la persona que falleció en estas trágicas circunstancias, ¿cierto? Y en el fondo ayudemos a otras personas. Entonces esto, este impulso solidario, que es lo que en otros países se difunde mucho más, en el último tiempo no lo hemos visto necesariamente en los mensajes que ha dado el ministerio. Incluso vimos una propaganda que más asustaba o que más atemorizaba a la población, mostrando imágenes que no eran reales por un lado, y sin transmitir este mensaje positivo en relación a cuál es el destino de los órganos de la persona que es donante. Doctor, y en esa misma línea, lo conversábamos antes de la pausa igual, pero para recalcarlo un poquito más, ¿cómo se sugiere, cómo usted sugiere que podría mejorarse quizás la comunicación familiar, que es tan importante para tomar estas decisiones? ¿Cómo se podría mejorar esa comunicación para que finalmente las personas accedan a esto? Más allá de la información que se recibe desde afuera, que claramente, usted lo decía, se puede reforzar, pero ¿cómo hacerlo ya desde la casa, puntualmente? A ver, las personas que en general somos reticentes a hablar de los episodios de final de vida, incluso y especialmente cuando estos pueden ser accidentales o qué sé yo. Entonces también es parte del mensaje que debiera transmitirse, el mensaje a conversar esto en familia y tomar una decisión en familia. ¿Ok? Entonces, lo que el donante refleja en la encuesta, nosotros quisiéramos que se viera reflejado en todas las familias. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo, no queremos que usted tome la decisión de si su familiar va a ser donante o no, sino lo que queremos es que se respete la decisión que esta persona tomó cuando estaba vivo, consciente de sus acciones y de las implicancias que eso podía tener. Entonces, ese es el llamado. Nadie espontáneamente va a tener estas conversaciones, por lo tanto, el manejo comunicacional también debe ir enfocado a que estos temas se discutan en familia y no solo hablemos de trasplante cuando hay una persona muy grave o que una persona falleció en terribles circunstancias y se va a buscar específicamente, entonces seguimos al avión y todo, sino que este es algo que tiene que ser pensado, ¿cierto? Discutido en familia y tomar una decisión que esperamos sea consistente y esperamos que nunca ocurra, pero si es que llega a ocurrir, que esto sea consistente a las preferencias de el paciente que tuvo cuando estaba vivo. Perfecto. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero para ir cerrando, preguntarle, usted algo nos mencionaba con respecto a los países en Latinoamérica, pero ¿cómo estamos en comparación al resto del mundo a nivel internacional? ¿Cómo se está dando todo esto? Y también, ¿cuáles son los desafíos que quedan en torno a esto? Si bien usted mencionaba que el estudio es un mensaje más bien positivo y también de información, ¿qué es lo que queda por avanzar todavía? A ver, como mencionaba usted al comienzo, la tasa de donantes en Chile es de las más bajas que hay entre los países que hacen donación de donante cadáver. Entonces, eso significa que hay algunos problemas que debemos enfrentar. Y también sabemos que en términos de capacidad médica y profesional, no tenemos nada que envidiarle a los países más desarrollados. Pero sí tenemos que envidiar algunas cosas que no dependen de nada, que son, por ejemplo, las distancias donde puede ocurrir el accidente, donde se necesite la donación, ¿cierto? Donde la logística es muy compleja para recibir estos pacientes, para tenerlos en cuidados intensivos, donde se pueda mantener un paciente que está en muerte cerebral en buenas condiciones del resto del cuerpo para ocupar sus órganos, y también en las logísticas de traslado, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Los países no nos podemos comparar con países que tienen una menor superficie y donde el punto más lejano al más cercano queda
a 300 kilómetros para alguno de los dos lados. ¿Te fijas? Entonces, porque esos claramente tienen una ventaja que es importante. En términos de recursos, los trasplantes están garantizados por el Ministerio de Salud, por lo tanto, las personas que reciben trasplantes no incurren en gastos adicionales al hacerlo. Y tampoco hay gastos asociados al proceso de donación. Eso no significa, y cuando confundir a la gente, que todo lo que se le hizo antes de fallecer queda libre de pago. Sin embargo, una vez que esa persona acepta todo el proceso que significa mover los médicos, los equipos quirúrgicos, pabellones, los aviones, las ambulancias, lo que sea, todo eso no tiene ningún costo para la persona que es donante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Mejorar un poco la logística y también mejorar ese tipo de comunicación, porque la única manera que podemos compararnos así, considerando que estas variables también pueden influir en el resultado, es en la calidad de salud que estamos dando. Y como te decía anteriormente, el número de trasplantes por millón de personas es un determinante, es un marcador de buena calidad de salud. Perfecto. Bueno, doctor David Torres, académico del Departamento de Epidemiología y Estudios de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, muchas gracias por acompañarnos hoy día y conversar con nosotros sobre este estudio tan importante sobre la donación de órganos en Chile. Encantado. Adiós. Bueno, y con esto damos por finalizada una nueva edición de la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.